Ya, ahora sí. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, bacán. Entonces les cuento. Esta es la tutoría para el C2 de Intro de Cálculo, que va parte desde Supremo y continúa hasta límites de funciones. ¿Ya? Voy a partir con un pequeño resumen. Como es harta materia, son varias semanas. Traté de agarrar un par de puntitos que pensé que eran como importantes no olvidarlo y que son, algunos de ellos los vamos a ocupar más tarde. ¿Ya? Entonces por eso me centré en ellos. Pero si tienen dudas más específicas de la materia, que está como dentro de la materia del control, me avisan y la repasamos un poco. ¿Ya? Entonces, Eh, la materia del control parte desde el axioma del supremo. ¿Ya? El axioma del supremo es este axioma extra que agregamos después de los primeros axiomas de cuerpo que vimos y que me dice que todo conjunto no vacío y acotado superiormente posee un supremo. ¿Ya? Recordemos que el supremo se definía como una cota superior, tal que cualquier otra cota superior distinta de él tenía que ser mayor. Es decir, es la menor de todas las cotas superiores. Y en particular si es que el conjunto posee máximo y van a coincidir. ¿Ya? Pero no siempre vamos a tener máximo, pero siempre podemos tener un supremo cuando el conjunto es no vacío y acotado. Entonces, después pasamos a la materia de sucesiones. Aquí es importante tener noción de la definición de la convergencia de una sucesión, ¿ya? Que era esta definición de los épsilons. ¿Ok? Esta definición se repite más adelante para ver la convergencia de funciones y también se repite más adelante cuando empecemos a ver el tema de las derivadas, que es que tengo un cierto límite y me doy una caja de un epsilon de ancho y a partir de un cierto punto, de un n0, siempre voy a caer dentro de esa caja. ¿Ya? Un teorema importante de las sucesiones es el teorema de sucesiones monótonas, que se asocia con el axioma del supremo porque este límite, cuando tengo una sucesión que es creciente y acotada superiormente, voy a tener que sí existe el límite y se define precisamente en base al supremo, ¿ya? Porque tengo un conjunto que va a ser el de los puntos de la sucesión, que es acotado superiormente y que es no vacío. Eso va de la mano de la definición de una sucesión. Y como es no vacío y acotado superiormente, existe el supremo. Y yo asocio el límite de esta sucesión con el supremo. Ya puedo ver que en verdad el límite de esta sucesión va a ser el supremo de la sucesión. Después pasamos a función exponencial y función logaritmo. Algo importante que suele olvidarse son estas desigualdades fundamentales, ya que es esta que se cumple para todo x y esta que se cumple solo para los valores menores a 1. ¿De qué nos sirven estas desigualdades? Por ejemplo, cuando queremos probar que la convergencia de e a la x es más rápida que la convergencia de un polinomio cualquiera. ¿Cómo se hace? Precisamente ocupando esta desigualdad de la forma conveniente. ¿Ya? Hay varias otras propiedades de la función exponencial y logaritmo que hay que tener en cuenta. Finalmente llegamos a los límites de funciones, que son bien similares al límite de sucesiones, solo que ahora podemos estudiarlos de otra manera, pensándolos como asíntotas. ¿Ya? Entonces, cuando tengo límite hacia un punto y ese límite es igual a infinito o menos infinito, voy a tener una asíntota vertical. Y cuando estudio los límites hacia infinito, que convergen, voy a tener una asíntota horizontal. Además de esos dos casos, voy a tener las asíntotas oblicuas,
que son cada vez que la función, cuando tiende a más infinito o menos infinito, se aproxima a una cierta recta igual mx más n. Ahí me faltó un espacio. ¿Y cómo vamos a encontrar esta recta? Bueno, tenemos una manera bien concreta de encontrarla, que es encontrando el primer parámetro m mediante este límite y encontrar el parámetro n mediante este límite. Es muy importante. Ambos límites tienen que existir para que yo pueda decir que, que esta recta igual mx más n es una asíntota oblicua. ¿Ya? Ambos límites deben existir. Si es que solo si es que solo el primero de los límites existe, yo no puedo asegurar de que exista una asíntota oblicua. Ya, eso fue la materia muy, muy rápido. Y primero, ¿les quedan algunas dudas? Sé que hay quizás hartas dudas entre medio, pero dudas que podamos decir que son más como de la materia, ¿no? Yo tengo una, pero no sé si mejor preguntarla al final. Eh, no sé, No, es que depende. resulta que vi que cuando uno le daba un límite, cuando le daba como algo así como tipo uno elevado a infinito, Ya, que eso era, que, o sea, yo vi que en un video de YouTube que alguien me mandó que como que eso era como, eso era, había que hacer como un truco con la exponencial cuando pasaba ahí, eso de no sé cuántas cosas. Entonces me pregunto si eso es como parte, eso es parte de la materia o eso no, o eso en verdad no, nada que ver, nada que ver con ya. los Tú controles. dices, si es que te entendí bien, tengo el límite de una forma algo elevado x o algo dependiendo de x, ya, un f de x. Supongamos algo así, un g de x elevado a f de x si quiero el límite de esto cuando x tiende a infinito. ¿Algo de esa forma tú estabas hablando? O sea, me refería como cuando uno tiene, cuando uno así como que, cuando uno tiene una expresión y Ujú. como trabajándola al final llega que el límite es algo, no sé si como uno elevado a infinito o uno elevado a n, no sé, como algo así. Ya. O Y sea, ahí, Ya, déjame explicar un poquito y quizá ahí resuelvo tu duda. Primero, si pensamos el límite de 1 elevado a x con x tendiendo a infinito, esto es igual a 1, porque siempre va a ser 1, ya no cambia. Es distinto cuando tengo una expresión, una cierta fórmula elevado a x, ¿ya? Y acá un truco que es muy recurrente es decir, ok, pero todo este número, todo este corcho que yo tengo acá, que es el límite de g de x elevado a x, yo puedo tomarle el logaritmo y yo puedo tomarle la exponencial. Y si es que el límite existe, acá no he hecho nada raro. ¿Y cuál es la gracia de que la exponencial y el logaritmo son continuas y por lo tanto el límite de esas funciones es igual a la función del límite? Entonces pasan para adentro, me queda el límite, puedo incluso poner la exponencial del límite del logaritmo natural de g de x elevado a x. Y la gracia de hacer esto es que con la exponencial y con el logaritmo tenemos muchas más propiedades que podemos ocupar. Por ejemplo, que el exponente sale afuera del logaritmo. Entonces ahora me queda un límite de la forma exponencial del límite. Todo esto estábamos hablando cuando x tiende a infinito, pero podría haber sido otro límite de x por logaritmo natural de g de x, ¿ya? Entonces, esta conversión con la exponencial y el logaritmo nos sirve mucho cuando tenemos un exponente dependiendo de x en el límite. ¿Por ahí va tu duda quizás? sí creo que iba por ahí. Ya, ya, ahí quedó un poco más claro. Al final, esta es Sí, una idea de la que podemos valernos.
que es siempre cuando tengo un exponente dependiendo de x. Y ¿por qué lo ocupamos? Porque el exponencial y el logaritmo me dan más propiedades con los exponentes, ¿ya? Y es correcta porque la exponencial y el logaritmo son inversos entre ellos y son continuas. Entonces el límite puede pasar para adentro y para afuera según conveniencia. Eso. ¿Alguna otra duda antes que partamos? Si es que no, vamos a la primera pregunta. La primera pregunta dice así. Tengo una función que es f de x definida en base a este parámetro a. A vive entre 1/2 y 1 incluidos. Y con esta función f yo me voy a definir una sucesión por recurrencia. ¿Qué significa esto? Que tengo un caso base y defino mi paso siguiente en base al paso anterior, ya aplicándole la función f que me definen ahí arriba. Es bien recurrente este tipo de sucesiones por recurrencia, porque se pueden preguntar hartas cosas y también se puede mezclar con materia como del límite de funciones, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que nos hacen es probar que para todo n, esta sucesión está contenida entre 0 y esa raíz. Empecemos a trabajar. Tenemos la pregunta 1. Mi función es f de x igual a menos 1 menos x al cuadrado medios, si es que no me equivoqué. Sí. Y ese n se define de la siguiente manera. Tengo que S1 es igual a 0 y Sn más 1 es igual a f de Sn. Ok. Nos gustaría demostrar que, esto es la parte A, que para todo n, ¿cómo era? Ah, que Sn está entre 0 y la raíz de 2a menos 1. 2a menos 1. ¿Cómo podemos hacer esto? Una idea bien recurrente es, ya que tenemos sucesiones y que las sucesiones son elementos contables, podemos ocupar inducción. Ya la inducción es una herramienta muy potente cuando trabajamos con cosas que son contables como las sucesiones. Entonces lo probaremos por inducción. ¿Ya? Entonces, tenemos que el caso base, tengo que S de 1 es igual a 0 y que obviamente pertenece al intervalo 0, raíz de 2a menos 1. Así que listo. Caso base listo. Voy a tomar mi hipótesis inductiva. ¿Cuál va a ser esta? De que se cumple para Sn, o sea que Sn pertenece al intervalo 2a menos 1, 0,2a menos 1, raíz de 2a menos 1. Esa es mi hipótesis. Y ahora, en el paso inductivo, me gustaría probar que Sn más 1 también pertenece a este intervalo. Ya. ¿Y cuál es la gracia de esto? De que precisamente yo tengo una relación entre Sn y Sn más 1, que está definida por la función f. ¿Ok? Entonces la información que yo tengo es que 0 es menor o igual que Sn, y esta a su vez es menor o igual que la raíz de 2a menos 1. Entonces, ocupando estas cotas, me gustaría pasar de Sn a f de Sn. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces vamos a reconstruir esta
la función f y ver cómo quedan las cotas, ¿ya? No es tan directo como llegar y tomar f a ambos lados, porque acuérdense que cuando multiplicamos por -1, los signos cambian, entonces por ahí nos podemos complicar un poco. Así que mejor irse a la segura y vamos paso a paso. Queremos reconstruir la función f, así que vamos a ir reproduciendo cada uno de los valores de f. Lo primero, x está negativo, así que vamos a multiplicar por -1. Entonces me queda que 0 es mayor o igual que menos Sn, y esto a su vez es mayor o igual que menos raíz de 2a menos 1. Ahora le voy a sumar 1. Le sumo 1. Me queda que 1 es mayor o igual que 1 menos Sn, y es mayor o igual que 1 menos raíz de 2a menos 1. Acuérdense, cualquier duda que les surja, me paran nomás y lo revisamos. Ahora vemos que esta expresión está al cuadrado. Tomamos cuadrado. Me va a quedar que 1 es mayor o igual que 1 menos Sn al cuadrado. Y es mayor o igual que el cuadrado de esto, que sería 1 al cuadrado menos 2 del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que es 2a menos 1. Súper. Continuamos y dividimos por 2. Vamos a dividir por 2. Tengo que 1 medio es mayor o igual que 1 menos Sn al cuadrado medios. Y es mayor o igual que esta expresión medios. Este se me va con este, así que le tengo que tomar medios a esos dos términos. Y me queda que a menos raíz de 2a menos 1. ¿Sí? Porque se me cancelan estos dos 2. Y finalmente, tengo que multiplicar por -1. Multiplico por -1, me va a quedar que 1 medio menos 1 medio es menor o igual que menos 1 menos Sn al cuadrado medios. Y esto es menor o igual que raíz de 2a menos 1 menos a. Y para completar, finalmente le sumo a ambos lados. Sumo a y tengo que a menos 1 medio es menor o igual que a menos 1 menos Sn al cuadrado medios. Y esto es menor o igual que raíz de 2a menos 1. Así que estamos bacán porque aquí ya me apareció f de Sn. Ya. Y a la derecha me apareció la cota que quería. Yo quería que f de... Perdón, esto es f de Sn y que es igual a Sn más 1. Sn más 1. Ahí está. Vamos bien. ¿Qué pasa al lado derecho? En el lado derecho yo tengo esto. Pero nosotros teníamos más información en el enunciado, que era que a estaba entre 1 medio y 1. Entonces, como a está entre 1 medio y 1, significa que a es mayor o igual a 1 medio. Y por lo tanto, a menos 1 medio es mayor o igual que 0. Entonces, me queda que 0 es menor o igual que Sn más 1, y esto a su vez es menor o igual que la raíz de 2a menos 1. Y por lo tanto, Sn más 1 pertenece al intervalo 0, raíz de 2a menos 1, que es lo que queríamos probar. Bacán, terminamos la primera parte, ¿cierto? Porque por inducción vimos que teníamos el caso base,
Aplicamos la hipótesis inductiva y valiéndonos de la hipótesis inductiva logramos probar que Sn más 1 también pertenecía al intervalo. Y por lo tanto, para todo n, Sn pertenece a ese intervalo. Pasemos a la parte B. ¿Qué me dice la B? Me dice que veamos que es creciente y concluyamos su convergencia, ¿ya? Y calculamos su límite. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la parte B? Para la parte B que queremos ver que es creciente, eso era lo primero. ¿Cómo vemos que una sucesión es creciente? Lo más clásico es tomar dos términos y restarlos o tomar dos términos y dividirlos. Ahí depende de cómo es la sucesión, cuál creemos que puede ser más conveniente. En este caso voy a restarlos. Voy a hacer Sn más 1 menos Sn y quiero ver que para que sea creciente me gustaría que esto fuese mayor o igual a 0. Ya, esto es lo que queremos. Veamos cuánto vale Sn más 1 menos Sn y veamos cómo podemos acotarlo. Entonces, Sn más 1 es f de Sn. Así que tenemos una forma bien explícita de comparar ambos términos. Y f de Sn era a menos 1 menos Sn al cuadrado partido 2 menos Sn. Ya voy a juntar todo en la fracción y voy a desarrollar el cuadrado. Así que me va a quedar que 2a menos, desarrollo el cuadrado, me queda 1 menos 2Sn más Sn al cuadrado y menos 2Sn. También lo meto en la fracción y todo esto es dividido 2. Entonces se me va a ir este de acá con este de acá y me va a quedar que esto es igual a 2a menos 1 menos Sn al cuadrado. Medios. Y me gustaría decir que esto es mayor o igual que 0. ¿Ok? ¿Cómo podemos ver esto? Acordándonos de la parte anterior. Por A, tenemos que Sn, para todo n, pertenece al intervalo 0, raíz de 2a menos 1. Es decir que Sn es menor o igual que la raíz de 2a menos 1. Y esto en particular me dice, si tomo el cuadrado, que Sn al cuadrado es menor o igual que 2a menos 1. Y en conclusión, 2a menos 1 menos Sn al cuadrado es mayor o igual que 0. Y por lo tanto, Sn más 1 menos Sn, que era lo que estábamos calculando, que sabemos que es igual a 2a menos 1 menos Sn al cuadrado medios, va a ser mayor o igual que 0. Y entonces es por lo que es creciente. Y terminamos esa parte, ¿ya? Pero no hemos terminado la pregunta. Hasta aquí vimos que la sucesión efectivamente era creciente, que era lo que me pedían acá. Ver que fuese creciente y ahora me falta ver que es convergente y calcular su límite. Veamos que es convergente y calculemos su límite. ¿Cómo vamos a ver que es convergente? Bueno, la misma pregunta nos ayuda porque sabemos que Sn es creciente y también sabemos que es acotada.
¿Por qué? Por la parte A. Porque en A vimos que Sn tenía una cota que es raíz de 2a menos 1. Y entonces, por el teorema de sucesiones monótonas, que es el teorema que les puse acá, una sucesión que sea creciente y acotada superiormente, entonces la sucesión converge. Acuérdense que este también tiene la versión como imagen, espejo, que es que si la sucesión es decreciente y acotada inferiormente, entonces converge. Y en ese caso el límite va a ser el ínfimo sobre los términos de la sucesión. ¿Ya? Entonces, claro, por sucesiones monótonas, Sn converge. Y ahora que sé que converge, yo puedo tomarle el límite. Y por ejemplo, antes había visto que Sn más 1 también sabíamos que Sn más 1 menos Sn era igual a 2a menos 1 menos Sn al cuadrado medios. ¿Cierto? Porque esta parte de acá son puras igualdades. No tengo ningún problema hasta llegar hasta acá. Así que tengo esa igualdad y sobre esta igualdad yo puedo tomar el límite cuando n tiende a infinito. Y como yo sé que la sucesión converge, me va a quedar, digamos, acá le voy a poner un nombre para hacerlo más fácil, digamos que el límite de Sn cuando n tiende a infinito, pongámosle un nombre, va a ser L. ¿Ya? Entonces cuando tomo el límite acá abajo, me va a quedar que L, que es el límite de Sn más 1, menos L, que es el límite de Sn, va a ser igual a 2a menos 1, esos términos no cambian porque son constantes, menos L cuadrado. ¿Ya? Ahí puedo tomar el límite adentro porque porque el cuadrado es una multiplicación de términos. ¿Ya? A cualquier función continua yo puedo pasar el límite para adentro y me va a quedar que es el cuadrado de L. Si es que acá yo tuviese una función que no sé si es continua, no puedo llegar y pasar el límite adentro. Y puedo desarrollar esto. Tengo que 0 va a ser igual a 2a menos 1 menos L al cuadrado. Y entonces L es igual a la raíz de 2a menos 1. Y encontramos nuestro límite. Y hasta ahí llega la pregunta, si no me equivoco. Exacto. Vimos que era convergente y calculamos su límite. Así que estamos listos. ¿Alguna duda de esta primera parte? Ay, perdón, me habían preguntado en el chat. No caché. Para usar el teorema de sucesiones monótonas, ¿no es necesario que sea estricto el crecimiento? No, no es necesario. No es necesario... ¿a dónde estaba? No, no es necesario... no es necesario. Porque yo puedo tener la sucesión, por ejemplo, Sn igual una constante, por ejemplo. Es una sucesión monótona. Esta sucesión es creciente, también es decreciente, pero en particular es creciente, y sí va a converger a un límite, ¿ya? No es necesario que sea estrictamente creciente. Y también preguntan, ¿no se podría haber hecho diciendo que era el supremo solamente?
como acá al tiro haber dicho que... sí. Acá se podía decir que L, yo puedo decir al tiro que es el supremo de... vamos a ponerle sub, más mejor. El supremo de Sn con n mayor o igual a 1, porque es siempre creciente, ¿ya? El supremo de Sn. Pero lo que no estamos seguros es de por qué esto debiera ser 2a menos 1. Acuérdense de que lo que nosotros tenemos es que Sn está acotado por 0 y raíz de 2a menos 1. Pero no es claro de que estas cotas sean estrictas, ¿ya? Por ejemplo, yo podría tener, acá tengo una recta, tengo el 0, tengo raíz de 2a menos 1, y tengo que la sucesión parte acá, va creciendo, es monótona, va creciendo, está acotada, está acotada, está acotada. Y este de acá es mi límite L. Y ahí sigue cumpliendo de que Sn está acotado acá y que converge, ¿ok? Yo sé que converge, pero no necesariamente este L es la cota que yo encontré, porque quizás la cota que yo encontré tiene un espacio extra, ¿ya? Si entonces acá un asterisco, sabemos que raíz de 2a menos 1 es cota. Entonces podríamos haber visto que es la menor de las cotas y en ese caso sí podríamos concluir de que el límite, que es el supremo de Sn, es raíz de 2a menos 1, ¿ya? O sea, por un lado necesitamos que sea una cota, pero necesitamos que sea el supremo, o sea, que sea la menor de las cotas, ¿ya? Ese era otro camino que se podía hacer ocupando el, como más materia de supremo que de límites. Me dicen, pero el hecho de que incluya al último término, o sea, que sea un corchete, no es suficiente para decir que es supremo. No, porque esta es una cota, ¿ya? Acá yo estoy acotando. Nadie me dice de que efectivamente el Sn alcanza a llegar al límite superior, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá, volviendo al enunciado, acá me piden ver que está acotado por 2a menos 1. Pero yo también podría haber visto de que está acotado, no sé, por 1. Yo podría haber visto de que en verdad Sn está en el intervalo 0,1, ¿ya? Y eso siempre va a ser cierto, porque por los valores que toma A. Y esto también es una cota, y también si yo veo que es creciente me permite concluir que es convergente, pero no es cierto de que Sn converja a 1. Esto no es cierto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 1 es simplemente una cota. Y para que sea el límite necesito que sea el supremo, o sea que sea la menor de las cotas. Ahí sí, mejor. Entonces en un control es mejor hacer una demostración como la que hiciste recién. Las dos son exactamente válidas. Acá tienes dos opciones. Una es tomar el límite directamente y otra opción es, ok, tengo una cota, veamos si es que esta cota es el supremo, ¿ya? Yo recomiendo la de arriba, porque si esta cota, si la cota no era el supremo,
el supremo. Es decir, acá, si es que yo cambio el enunciado, borro esto y pongo que yo quiero probar esto, que es que la parte A me dicen que n está entre 0 y 1. El enunciado sigue siendo correcto. Acá no es un error de enunciado ni nada. Pero si yo intento probar de que este es el límite, voy a hacer una matraca y me va a salir que no era el supremo y voy a perder tiempo. Porque pude encontrar una cota más chica. ¿Ya? Yo recomendaría esta parte. Porque una vez que ya converge, simplemente tomamos el límite y reemplazamos la sucesión por su límite. Y este pasito en verdad es reordenar los términos. Ahí no hay mucha matraca. ¿Ya? Así que yo en verdad recomendaría la primera parte. ¿Ahí sí? Ya, gracias. Sí, ahora se entendió. Dale, bacán, bacán, bacán. Buenas preguntas a todo esto. Es importante esa diferencia como entre cuál es la cota y cuál es el supremo. Y ahí estamos tocando también materia de acá arriba, de la parte del supremo. Entonces, pasemos a la P2. La P2 es más un jueguito con los límites. Vamos a la P2. Lo que me dice la P2 es que tengo el límite de la suma de dos funciones. Si no me equivoco, cuando x tiende a A y esto es igual a 2. Y tengo el límite, el mismo límite, pero ahora de la resta de estas dos funciones. Y esto es igual a 1. A ver si no me equivoqué. La resta es 1 y la suma es 2. Ya. Bacán. Y la pregunta es, ¿cuánto vale el límite de f de x por g de x? Siempre cuando x tiende a A. Ya. ¿Qué podemos hacer? Acá, como sabemos que ambos límites existen, esto es importante. Ambos límites existen. Entonces yo los puedo sumar, ¿ya? Voy a tener que la suma del primer límite, x tendiendo a A, de f de x más g de x, que es el primer límite, más el segundo límite, f de x menos g de x tendiendo a, va a ser igual a la suma de los límites, obviamente. Pero acá es importante, como ambos límites existen, esta suma de acá, que es una suma de límites, va a ser igual al límite de la suma, ¿ya? Y eso lo puedo hacer porque los límites de arriba existen. Si no, yo no puedo llegar a intercambiar el límite de adentro hacia afuera, ¿ya? Necesito que los límites de adentro converjan para yo poder sacar el límite afuera. Y por esto va a ser igual al límite de la suma de los términos, que equivale a sumar todos los términos. Más f de x y menos g de x, cuando x tiende a A. Y a la derecha suma. Ok, se me va este con este y me queda que el límite de 2f de x cuando x tiende a A es igual a 3. Vamos bien. El 2 puede salir para afuera porque es una constante y me va a quedar que el límite de f de x es igual a 3 medios cuando x tiende a A. Bacán, encontramos el límite de f de x. Y esto me permite, análogamente, puedo restarlos. Es decir, puedo hacer el límite de f de x más g de x. Y ahora menos el otro límite, de f de x menos g de x. Esto siempre cuando x tiende a A. Y esto va a ser igual a 2 menos 1. ¿Sí? 2 menos 1. Ya.
Nuevamente, los límites convergen, así que puedo juntarlos y sacar el límite afuera. Entonces, ¿en qué estamos? Ahí ya, yo puedo restar estos dos límites y puedo sacar el límite afuera porque ambos convergen. Entonces, me va a quedar que es el límite de x tendiendo a de f de x más g de x menos los otros términos, que sería f de x menos menos más g de x igual 1. Se va a ir este con este ahora y me queda que es el límite de 2g de x tendiendo a va a ser igual a 1 y entonces el límite de g de x es igual a 1/2 cuando x tiende a. Bacán. Y ahora que encontré ambos límites, puedo multiplicarlos. Puedo hacer el límite de f de x por el límite de g de x. Y esto va a ser igual a la multiplicación de ambos, que es 3/2 por 1/2. Pero ojo que esto no es exactamente lo que nos pedían, ¿ya? Porque nos pedían el límite de la multiplicación. Y acá yo tengo la multiplicación de los límites. Y nuevamente, ¿por qué puedo decir que esto es igual a que el límite pase afuera? Porque yo sé que ambos límites convergen. Y por eso el límite de f de x por g de x es igual al límite de f por el límite de g. De x tendiendo a va a ser igual a la multiplicación, que es 3/4. Y ahí termina esta parte. ¿Dudas de esto último? Yo tengo una, pero no es tanto sobre el ejercicio, sino como sobre lo que hiciste. Perdón, dame un segundo, se escucha raro. ¿Aló, aló? Hola, ¿Aló? sí, se te escucha. Ahí sí, ya, perdón, que yo no lo he escuchado a usted. Ya, dime, ahora sí. Sí, es que aquí, o sea, tú como que juntaste los límites, como que juntaste en un solo límite las cosas porque sabías que convergían, ¿no es cierto? Sí. Pero funciona al revés, o sea, si cuando yo quiero separar los límites, yo tengo que preocuparme de que cuando los separe cada uno converja por su cuenta o da lo mismo. Tú dices hacer, por ejemplo, si sabemos que el límite de f por g es igual a, no sé, L, entonces yo puedo decir que el límite de f por el límite de g es igual a L, como ese paso de aquí para acá. Sí, eso. Ya, esto no se puede hacer si es que tú no sabes que cada límite converge por sí. ¿Ya? Y una manera como eh, típica de ver esto es como precisamente los límites que divergen hacia ambos lados. Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo el límite de algo como bien, no sé, directo, límite de x, cuando x tiende a infinito, de x dividido x. ¿Ya? Esto claramente es 1, porque se simplifican, no pasa nada. Pero si yo lo veo como una multiplicación, como que en verdad estoy multiplicando la función 1 dividido x por x, y la separo, es decir, el límite de 1 partido x por el límite de x, todo esto cuando x tiende a infinito, esto en verdad es 0 por infinito, que no puedo decir nada al respecto. ¿Cachai? Entonces, de aquí para acá sí es cierto, yo los puedo juntar,
O sea, perdón. Cualquiera de los dos pasos yo necesito que los límites por separado converjan para yo poder decir algo de ellos. Para poder separarlos, juntarlos. ¿Ahí sí? O sea, sí, o sea, igual me quedó una pequeña duda. O sea, en un control entonces, o sea, yo no puedo llegar y separar los límites. O puedo así como, así como encontrar que cuando los... O sea, ¿qué pasa si yo separo, separo los límites y justo me da que cada uno por su lado converge? Y Exacto, eso, exacto. Tú puedes decir eso. Ok, yo puedo separar... ¿cómo se llama esto? Puedo separar... eh, puedo hacer este paso de separar y calcular, pero si llego, o sea, pero esto es como no sabiendo cuál es mi límite, yo lo separo, sigo calculando y llego a que el límite de f y el límite de g sí existen, entonces está todo bien. Pero si llego a que no existen, entonces tengo que volverme atrás y decir como, bueno, este paso que asumí está errado, así que no puedo ir por ese lado. ¿Ya? Uno cuando hace este desarrollo, porque es típico como decir que tengo el límite de una multiplicación de elementos y en el fondo como que veo a cuánto tiende el primero y a cuánto tiende el segundo y chanto la multiplicación de sus límites. ¿Ya? Pero esto es válido siempre y cuando los límites que tengo adentro converjan. Porque, como viste recién, si es que uno diverge a un lado y el otro diverge al otro, ver su multiplicación por separado como que pierde sentido. O sea, me quedaba que 0 por infinito es igual a 1. ¿Cachai? Puedo llegar a ese tipo de cosas. o sea, que No, si en el control separo los límites, estoy como apostando nomás, así como viendo a ver si esto me lleva a algún lugar. claro, uno ahí hace como una asunción de desarrollo, ¿cachai? Que continúo desarrollando y separando los límites, porque también, eh, claro, estoy tratando de ver cuál es el límite. Y si llego a que el límite no tiene a que no tiene sentido, ¿cachai? No puedo... ¿Cómo lo explico? Sí, es eso. Es que uno le da para adelante esperando encontrar su límite bueno. Pero si llega a que ambos divergían, entonces no puedo concluir. ¿Ya? Sí Ah, hay ya, algunas gracias. conclusiones que se pueden hacer. Por ejemplo, si es que llego a que ambos divergen al infinito, entonces, claro, su multiplicación va a diverger al infinito. Eso sí se puede concluir, pero por otros motivos. Pero si veo que el límite de f converge al infinito y el límite de g se va a menos infinito, por ejemplo, no puedo decir nada. O que se va a cero, no sé. Ah, ya, gracias, ahora entendí, porque eso nunca lo entendí ni siquiera el semestre pasado. Ya, bacán. Este era un pequeño paréntesis. Y habían preguntado también, perdón, hay que dejar explícito que se puede usar álgebra de límites porque los límites existen. Eh, no es tan terrible como para dejarlo explícito. O sea, si no lo escribí, no es. No te van a descontar, no creo. Sería como bien pesado. Porque se ocupa mucho, ya se ocupa mucho. Pero este es un ejercicio más como para recalcar el hecho de que lo podemos ocupar, pero si es que se llegan a resultados raros, hay que tener un ojo. ¿Ya? Eso. Vamos a la P3. La P3 me dice que eh, considere esta función y vamos a determinar varias asíntotas. ¿Ya? Primero queremos ver si es que esas rectas son asíntotas verticales o no. Me piden calcular los límites y ver si es que son asíntotas horizontales y finalmente ver si es que hay asíntotas oblicuas, distintas a las horizontales. ¿Ya?
Entonces tenemos harta matraca acá. ¿Cómo era la función? Ya. Entonces tengo que mi función es f de x igual a x al cuadrado menos 2x. No, era x cubo menos 2x cuadrado, si no me equivoco. 1 más e a la x por x cuadrado menos 4. ¿Sí? ¿Está bien? A ver. X cuadrado menos 4 y arriba es x cubo menos 2x. Ya. Bacán. Esta es mi función. Y en la parte A me piden estudiar asíntotas verticales en x igual 2 y x igual a menos 2. Ya, eso es lo que nos piden. Veamos, ¿qué pasa en x igual a 2? Quiero el límite de f de x cuando x tiende a 2. Esto va a ser igual al límite de, puedo factorizar acá, x cuadrado por x menos 2 partido 1 más e a la x. Aquí nuevamente puedo separar porque esta es una resta de cuadrados. Me queda x más 2 por x menos 2. Ya, esto cuando x tiende a 2. Puedo simplificar algunas cosas. Se me va este con este. Me va a quedar que es igual al límite de x tendiendo a 2 de x cuadrado partido 1 más e a la x por x más 2. Y todo esto es cuando x tiende a 2. ¿Ya? Pero pareciera que no tengo ningún problema. ¿Qué pasa si lo evalúo? Si lo evalúo me queda que sería 2 al cuadrado partido 1 más e a la 2 por 2 más 2. Se me va a ir este con este y me queda que es 1 partido 1 más e cuadrado. Así que bacán, no había que hacer nada raro, como eran todas funciones continuas y no se indefinía nada, puedo llegar y reemplazar el límite y está todo bien. Bacán. Así que ahí tengo la primera parte. ¿Qué pasa en la segunda? Quiero el caso cuando x es igual a menos 2. Ahí me faltó poner acá, por lo tanto, no hay asíntota vertical en x igual a 2. Vamos al siguiente caso, x igual a menos 2. Queremos un límite parecido, queremos el límite de f de x cuando x tiende, en este caso, a menos 2. Como vimos, podemos hacer la misma simplificación y me va a quedar que esto es el límite de x tendiendo a menos 2 de x cuadrado partido 1 más e a la x por x más 2. ¿Sí? Eso me queda. Hice la misma simplificación que antes. Pero ahora sí tengo un problema, porque si yo reemplazase acá, me queda dividido 0. Y yo sé que eso no puedo ocuparlo. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos límites laterales. ¿Cuál es el límite de x tendiendo a 2 por el lado negativo? De x cuadrado partido 1 más e a la x, x más 2. Tengo que, esto puedo verlo separando los términos. Voy a separar acá mismo. Entonces me queda esto por 1 partido x más 2. Y entonces este término de acá converge. Este término converge a 1. No, perdón. A
2, 4, converge a un límite. A 4 partido 1 más e a la x. Pero este término de acá diverge a menos infinito. Porque estoy aproximándome al menos 2 por el lado negativo. Así que esto se va a menos infinito. Y por lo tanto, este límite, que es un límite distinto a 0 multiplicado por menos infinito, se me va a menos infinito. Del mismo modo, puedo ver el otro límite de x tendiendo a menos 2 por el lado positivo. Tenemos el límite a menos 2 por el lado positivo, que va a ser esta misma parte, que sabemos que converge a un límite, y esta segunda parte, que sabemos que diverge, pero ahora, como llega por el lado positivo, esto diverge a infinito. Ok, entonces este límite es igual a infinito, diverge a infinito, y por lo tanto, cualquiera de los dos límites nos servían, ¿verdad? No era necesario calcular ambos. Por lo tanto, sí hay asíntota vertical cuando x tiende a 2. Eso. Sí hay asíntota vertical cuando x tiende a 2. A menos 2. Ahí sí. Así que voy a tener asíntota vertical ahí. Bien, ya vi las dos primeras partes. ¿Qué más me pedían? Me pedían ver estos límites de acá y ver sus asíntotas horizontales. Ya vamos a eso. Ahora quiero calcular en la parte B el límite de f de x cuando x tiende a infinito. ¿Ya? Tenemos que esto es igual al límite de x tendiendo a infinito de, tengo lo mismo de antes, x cuadrado partido 1 más e a la x por x menos 2, más 2. Eso era. Sí, hice la misma simplificación de antes. ¿Ya? Voy a reescribir esto, este límite de x tendiendo a infinito, como x partido x más 2 por x partido 1 más e a la x. Este límite de la derecha, el límite de polinomios, así que yo sé que converge a 1. Y esta de la izquierda, sabemos que la función exponencial converge más rápido. Así que acá abajo va a converger a infinito y me queda que esto converge a 0. ¿Ya? Entonces este límite es igual a 0 y por lo tanto la recta y igual 0 es asíntota horizontal a menos infinito. Por otro lado tenemos que el límite de x tendiendo a menos infinito de f de x es este mismo límite de x tendiendo a menos infinito. Lo podemos separar de la misma manera, 1 más e a la x por x partido x más 2. Aquí pasa lo mismo, este es un límite conocido porque es división de polinomios, que converge a 1. Y ahora esta exponencial de acá va a converger a 0 y por lo tanto todo el término que está dominado por la x va a converger a menos infinito. Y esto significa que el límite diverge a menos infinito. Es decir, que no hay asíntota horizontal
a menos infinito. Ay, ¿por qué puse? Ah, esto era a infinito, el de arriba, perdón. Ahí sí. Entonces tenemos una asíntota horizontal al infinito y no tenemos asíntota horizontal a menos infinito. Ahí tenemos esos dos límites que eran esta parte de acá. Averigüe si las asíntotas son horizontales. Si hay asíntotas horizontales, y identifíquelas. Identificamos que la recta era igual 0 al infinito. Y ahora la parte C, calcule si existen las asíntotas oblicuas no horizontales. Entonces ahora vamos a la parte C, que tenemos asíntotas oblicuas. ¿Qué pasa? Primero sabemos que sí tiene asíntota horizontal a más infinito, y por lo tanto solo tenemos que calcular a menos infinito. A menos infinito. ¿Por qué pasa esto? Porque la función puede tener o asíntota horizontal o asíntota oblicua, pero no puede tener ambas, ¿ya? Así que ahora sí vamos por la asíntota a menos infinito. Y para esto recordemos que había una fórmula. Ya quiero x tendiendo a menos infinito. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el límite de... Voy a tener que el parámetro m va a ser igual al límite de f de x dividido x cuando x tiende a infinito. A menos infinito. Porque ya estamos calculando. A menos infinito. Ok. Aquí estamos. Esto lo reemplazamos. F de x yo sabía que era en límite igual a x cuadrado partido, tendiendo a menos infinito, x cuadrado partido 1 más e a la x por x más 2. Y esto ahora está multiplicado por x, aquí en el denominador. Sigo desarrollando. Voy a simplificar uno de estos. Se me va este con este. Me va a quedar que es el límite. El límite de x tendiendo a menos infinito de x dividido x más 2 por 1 más e a la x. Y tenemos que este de acá, esto lo debería haber separado, perdón. Voy a darlo así. Multiplicación de 1 partido e a la x. Ya. Este de acá a la derecha converge a 1 porque es un límite de polinomios. Y este de acá a la izquierda converge a 1 porque e a la x converge a 0. Cuando x se va a menos infinito. Entonces esto es igual a 1 por 1. Ese va a ser m. Por lo tanto, m igual a 1. Es decir, podemos tener una asíntota oblicua y de existir su parámetro m va a ser 1. Vamos al punto siguiente. ¿Cuánto va a valer mi n de la recta oblicua? N va a ser igual al límite de x tendiendo a menos infinito de f de x menos 1 por x. Este 1, esto es m por x. Ya que sabemos que va a ser 1. Reemplazamos, es el límite. Estoy ocupando todo el rato esa simplificación que ocupé al principio, que me dice que es igual al límite de x cuadrado partido 1 más e a la x por x más 2. Y ahora menos x, ¿ya? Recordad que esta no es directamente la función f de x, pero sé que son iguales porque pude simplificar términos. El límite son iguales.
Ya, esta es mi función. Y le damos para adelante. Voy a juntar ambos términos y esperar que se simplifiquen cosas. Me va a quedar que esto es el límite de x cuadrado menos x por la multiplicación de las cosas de abajo. 1 menos más e a la x más 2. Voy a multiplicarlas y me va a quedar 1 por x, 1 por 2, 2. E a la x por x e a la x, más 2 por e a la x. Eso. Todo cuando x tiende a menos infinito. Desarrollo el paréntesis y busco simplificar términos. Se me va a ir, puedo ver al tiro que se me va a ir este con este, cuando lo multiplique. Va a ser igual al límite de x tendiendo a menos infinito de menos 2x menos x e a la x menos 2e a la x. Todo esto partido de los dos paréntesis. 1 más e a la x más 2. Vamos bien. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a juntar términos. Voy a juntar los dos términos que dependen de e a la x. Me va a quedar que esto es igual al límite de x tendiendo a menos infinito de menos 2x partido 1 más e a la x más 2 menos e a la x por x más 2 dividido 1 más e a la x más 2. Ya. Acá a la derecha se me simplifica este con este. Y vuelvo a reescribir. Esto va a ser el límite de x tendiendo a menos infinito de 1 partido 1 más e a la x por menos 2x partido x más 2 menos e a la x partido 1 más e a la x. Ya, y ahora sí puedo empezar a evaluar. Este de acá habíamos dicho que se iba a 1, porque e a la x se va a 0. Acá nuevamente e a la x se va a 0, pero se va a 0 arriba. Esto lo voy a reescribir para que sea más obvio. Me quedaría 1 por e a la x. Entonces este de acá se me va a 1 y este de acá se me va a 0. Así que todo este término es 0. Acá a la izquierda había dicho que el primero se me iba a 1 y el segundo, por división de polinomios, se me va a menos 2. Así que me va a quedar que este límite es igual a 1 por menos 2 menos 0. Así que finalmente, por lo tanto, n es igual a menos 2. Y como ambos límites existen, concluimos que la recta y igual mx menos n, perdón, más n, que en este caso va a ser x menos 2, es una asíntota oblicua a menos infinito. Eso. Y ahí me parece que terminamos la pregunta. Sí. Asíntotas oblicuas no horizontales. Ya. ¿Dudas? Me perdí un poquito en el final, o sea, en la de menos 2x partido en x más 2. O sea, en lo último. Ya, la última parte.
¿Cómo se sabe que tiende a -2? Esta de acá, Sí, sí, esa. ya, porque es el límite, voy por acá, esto es límite de polinomios de mismo orden. No, perdón, límite de división de polinomios del mismo orden. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo el límite de x tendiendo a, puede ser más infinito o menos infinito, da lo mismo eso, de polinomios de la forma a la k, x a la k, más bla 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 bla, a 1, voy a ponerlo como subíndice, a 1x más a 0, dividido otro polinomio que es del mismo orden, o sea, b a la k, x a la k, más b1x más b0, ya es decir, cualquier tipo de polinomio donde el grado de arriba es igual al de abajo, este límite es un límite conocido y va a ser a a la k dividido b a la k. Es decir, los dos términos que acompañan al factor más grande de x, yo los divido y ese va a ser mi límite. ¿Ya? En este caso tenía que arriba hay un 1 acá, multiplicando al x, que es como el término más grande, y tengo un menos 2 acá. Así que en el fondo el límite va a ser menos 2 dividido 1, que me queda el menos 2. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahí sí. Ya. Sí, quizá lo hice un poquito rápido. Eso. ¿Alguna otra duda? ¿Por qué no hiciste eso de tomar límite a f de x menos mx más n? Ya, eso lo había puesto en la primera parte. Acá. Lo que pasa acá es que teóricamente lo que cumple una asíntota oblicua es esto. ¿Ya? Lo que tiene que cumplir una asíntota oblicua es esto de acá. Lo que tú dices ahí que es que el límite de f de x menos mx más n sea igual a 0. Pero la pregunta es, ¿y cómo encuentro SM y SN? Porque si yo escribo esto, no es fácil llegar a cuáles son los valores de M y de N, ¿ya? Entonces lo que se hace es separarlo en dos partes. Primero estudiamos cuál sería el valor de M con este primer límite, y una vez que ya tengo el valor de M, reemplazo en el segundo límite y calculo el segundo límite. Y así es como yo obtengo los dos valores. Y ojo que ambos valores tienen que existir para que yo pueda decir que efectivamente es una asíntota oblicua. ¿Ahí sí? Voy a abrir un poco acá. Sí. Ya no he estudiado mucho eso, no cachaba. Sí, está bien, está bien. Pero claro, tiene sentido lo que tú decías de que al final eso es lo que queremos, de que ese límite sea igual a 0, pero la manera de encontrarlo es a través de estos dos límites chicos. ¿Ya? De hecho, eso de arriba es como que se pone cuando uno plantea como la idea de la asíntota oblicua, pero uno nunca calcula ese límite. Eso, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Al agua? Ya. Yo, yo tenía Dime. una, es que no era de esta materia, pero es que si yo tengo tres sucesiones, una más grande cada una más grande que la otra, Ya. y si yo les tomo raíz enésima, ¿se mantiene la desigualdad? O sea, tú dices, tengo la sucesión S, tengo Sn
tengo Rn y tengo Vn, y tengo que a partir de un cierto punto, para todo n mayor o igual a n0, Sn es menor o igual que Rn y es menor o igual que Vn. ¿Eso? Y eso muy Y a esto le quiero tomar raíz enésima. Para que se conserve la desigualdad, una doble desigualdad, necesitamos que las funciones sean crecientes, ¿ya? O sea, claro, si más generalmente, si tengo una función g creciente, ojo, puede o no ser monótona, entonces tengo que g de Sn es menor o igual que g de Rn y es menor o igual que g de Vn. Por otro lado, si tengo g de x, que es monótona pero decreciente, voy a cambiar la letra una f, que es decreciente, entonces f de Sn es mayor o igual que f de Rn, y esto es mayor o igual que f de Vn. ¿Ya? Esas son las desigualdades que tenemos, cuando la función que aplicamos es creciente y cuando es decreciente. Ya tienen que ser monótonas para poder aplicar eso. Si es que no tengo que es creciente o decreciente, no puedo aplicarla. ¿Ya? Y en este caso la raíz enésima sí es creciente, así que estaríamos en el primer caso. O sea que tengo, si quiero hacer eso con la raíz enésimas, tengo que estar seguro de que las tres sean crecientes. Ojo, de que la función es creciente, no la sucesión. Ah, ya. Es que había visto unos auxiliares de sucesiones y ahí para hacer ¿Ya? el sándwich como que llegaban y tomaban raíz enésima y mantenían la desigualdad y como que no explicaban qué pasaba ahí. Ya, claro, lo que está detrás es que la función raíz enésima es creciente. Así que por eso puedo tomar esta función. ¿Ya? En general, todas estas funciones ¿cómo decirlo? Como unitarias que nosotros tomamos en estos casos cuando estamos haciendo sándwich, que es como tomar raíz, multiplicar por una constante, sumar una constante, son todas transformaciones monótonas, así que siempre vamos a estar en uno de estos dos casos, ¿ya? Y, por ejemplo, ahí volvemos a la pregunta 1, si no me equivoco. Acá, ya. ¿Por qué no simplemente tomamos f de 0 y dijimos que era menor o igual a f de Sn? Y esto es menor o igual a f de la raíz. ¿Ya? ¿Por qué no hicimos esto? Porque f no es monótona. Entonces nosotros no sabemos a priori si es que acá me queda menor o igual, o se me cambia de signo, o quizá me queda uno para un lado y el otro para el otro. No puedo decir a priori si es que la función no es monótona, ¿ya? O sea, quizá f sí es monótona, pero tendría que probarlo. Y por eso lo hacemos paso a paso. Cuando lo hacemos paso a paso, todas estas funciones como unitarias, ¿cachai? Como directo, multiplicar por una constante, sumar, elevar al cuadrado, todas son monótonas, ¿ya? Y podemos saber al tiro si es que son crecientes o decrecientes. Dividir por 2, multiplicar por menos 1. Ojo, esta es decreciente, ¿ya? Porque estoy dando vuelta el número y por eso doy vuelta el valor. ¿Ok? Y todas estas puedo saber rápidamente si es que son crecientes o decrecientes, pero la gran mayoría son monótonas.
Y ojo acá, algo importante también que no siempre se menciona. Acá tomamos el cuadrado y el cuadrado no es una función monótona, pero estamos tomándolo sobre números negativos. Ya si lo tomamos solo sobre números negativos o solo sobre positivos, ahí sí sabemos que es monótona. ¿Ya? Y por eso podemos tomar el cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, como, o sea, si yo tengo tres sucesiones, entonces yo puedo llegar y tomar raíz de n, sin Raíz de problema. n sí, sí, Ah, sin ya. problema. Ya, muchas gracias, eso quería saber. Dale, no hay problema. ¿Alguna otra duda? Si no hay más dudas, cerramos la clase. No se diga más. Muchas gracias por venir y eso, que les vaya bonito. Muchas gracias por el lado, estuvo muy bueno. Qué bueno que le gustó. Muchas gracias. Chao, que Chao, estés chao. bien, gracias. Gracias, chao, chao.